linfomas. Están 12, creo que sí, ya está en la gran mayoría. Entonces, vamos a empezar. Ya. El día de hoy vamos a empezar con explicando los linfomas y teniendo como tejido importante el ganglio. Entonces vamos a ver que los ganglios linfáticos es todo un sistema linfático, ¿no? El cual está distribuido en diversas áreas de nuestro organismo, ¿no? Pero generalmente todos son ganglios que están distribuidos en la zona cervical, abdominal, ¿no? Y así. Las zonas más importantes que tenemos son a tomar en cuenta son las amígdalas, ¿no? El timo, el vaso, que son órganos de res, y vamos a ver las patologías que se pueden presentar en en diferentes tejidos, ¿no? Entonces vamos a ver que generalmente el ganglio, que está conformado por una corteza y una zona medular, ¿no? Es la importancia de la histología que tenemos para poder revisar estos casos. Vamos a ver que hoy día la práctica sobre el linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, linfoma hemalto. Entonces, en los linfomas en sí, ahí está, aquí lo he puesto. Histología del ganglio linfático. Entonces, ustedes van a ver que, como yo les decía, tiene una zona de corteza y una zona medular, ¿no? En la zona de corteza hay que tener en cuenta la cápsula que envuelve al ganglio, ¿no? Y esta zona externa, que es la corteza. Entonces, generalmente, esta zona que está entre corteza y corteza, estas zonas de la cápsula y que no son los espacios entre cada folículo, vamos a ver que generalmente aquí, por aquí es donde se da el inicio de las neoplasias o de las metástasis, ¿no? Entonces van a ver, aquí tenemos la corteza interna, la corteza externa, ¿no? Y esta zona medular, ¿no? Lo que está conformado por la médula tiene sus senos medulares y cordones medulares, ¿no? Que es esta zona que está aquí y que generalmente tiene una serie de tractos medulares, ¿no? Que están distribuidos como están aquí, miren, ¿no? Todos ellos se interconectan hacia la zona medular, ¿no? Entonces, estos son los folículos de la corteza, ¿no? Estas son, como les decía yo, las zonas de los espacios entre nódulo y nódulo, ¿no? Entonces, y tenemos que también están conformados aquí, generalmente tienen venas aferentes, ¿no? Eferentes, y vamos a ver cómo está constituido en sí este ganglio, donde después de la cápsula que encontramos en la corteza, qué patologías y qué enfermedades nos pueden dar en la alteración, ¿no? Que se produce en estos casos. Entonces, empezaremos diciendo que en el linfoma Hodgkin es un linfoma de ganglios, generalmente afecta el linfoma de Hodgkin a gente joven, ¿no? Puede estar presente también en algunos niños, no grandes, como en adolescentes. Muy raro es que el linfoma de Hodgkin se presente en personas muy adultas. No es característico, ¿ya? Entonces, que vamos a ver que generalmente hay un crecimiento de los ganglios en estos jóvenes, adolescentes o jóvenes, ¿no? En los cuales vamos a ver que aquí, por ejemplo, miren, es un ganglio inflamado, agrandado, que ya forma una tumoración, ¿no? Un bulto, una tumoración. Entonces vamos a ver que generalmente las personas que les afecta generalmente son jóvenes y les acompaña de algunos síntomas como es generalmente síndrome febril, ¿no? Una cierta pérdida de peso, cierto malestar, astenia, ¿no? Empieza con síntomas así no muy complicados,
pero que sin embargo la enfermedad, ¿no? y los ganglios van incrementando su tamaño. El cuadro inflamatorio va avanzando. Entonces, miren, este es otro corte que tenemos de un ganglio donde ustedes, miren, pueden ver los folículos linfoideos cómo están, ¿no? Distribuidos, generalmente están en la zona de la corteza, hacia la periferia, y en las zonas medulares son las zonas donde no hay tantos folículos, ¿no? Entonces, tenemos aquí que lo característico en estos linfomas tipo Hodgkin van a ser justamente en las formaciones, ¿no? De unas células, ¿no? Con grandes, con un citoplasma amplio y que va a presentar un núcleo bastante grande, vesiculoso, ¿no? Que puede ser binucleado como puede ser mononuclear, ¿no? Y vamos a ver que generalmente, miren, algunas veces presentan sus dos núcleos que da la impresión de que fueran dos ojitos, ¿no? Dos ojitos. Entonces, estas son las células de Rett-Steinberg, muy características en este linfoma de Hodgkin que lo hace diagnóstico. Generalmente son células que van a ver que pueden ser binucleares como mononucleares, ¿no? Las células de Rett-Steinberg, ¿no? Entonces, esas son las características en este diagnóstico. Hay un cierto borramiento en sí de la zona de corteza, médula, no es muy claro porque ya está invadida por esta cantidad de células que se distribuyen, ¿no? En el ganglio. Aquí también tenemos otra vista, miren, algunas mononucleares, otras solamente tienen un solo núcleo, ¿no? Entonces, y esos núcleos húmedos vesiculosos con un ligero punto nucleolar, rojizo, oscuro, ¿no? Como un ojito, que son, ¿no? Característicos de este tumor o este tipo de linfoma de Hodgkin, ¿no? Estos linfomas de Hodgkin, una vez hallados, tienen buen pronóstico. Por supuesto que son jóvenes, tienen que estar sometidos a un tratamiento de quimioterapia y superan esta enfermedad, ¿no? El resto puede haber un cierto infiltrado, inflamatorio. Aquí ustedes saben de que en los ganglios hay presencia de los linfocitos B y los linfocitos T. El linfoma de Hodgkin, pues es un linfoma de tipo de células B, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que generalmente el resto, miren, este infiltrado está generalmente presente, ¿no? Pero no hay cambios atípicos como las células de Rett-Steinberg, que son muy notorias en medio de todo el parénquima del ganglio. Ya, bueno, estas células son las características de las que hacen el diagnóstico de este linfoma, ¿no? Entonces, miren, una vez diagnosticado, por supuesto que también podemos aplicar algunas tinciones especiales, como son generalmente marcadores inmunistoquímicos, como el CD30, ¿no? Que nos ayuda a diferenciar estas células de las células normales, ¿no? Entonces, las diferencia, las tiñe bien, las deja, ¿cómo se llama esto? Expuestas para que en caso de duda se tome como confirmación. Pero aún así puede haber que haya fragmentos en que todo el epitelio está aparentemente normal con algunas que otras células de estas, ¿no? Porque en este caso ya es bastante avanzado, hay numerosas células que hacen el diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso muchas veces cuando hay duda o sospecha, tenemos que aplicar las tinciones de inmunistoquímica, que son las que nos ayudan a teñir y hacer diferenciaciones, que más adelante creo que vamos a tener un ejemplo, una muestra.
Generalmente estos linfomas tienen buen pronóstico una vez sometidos al tratamiento. Este otro es sobre el linfoma no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin generalmente están presentes, son mucho más agresivos, están presentes en gente de más edad, más adulta, ¿no? Y pueden presentarse en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Tenemos linfomas que se pueden presentar generalmente en intestino, linfomas que se pueden presentar en hígado, en el gástrico, y así, en diferentes órganos pueden comprometerse, ¿no? Pero no tienen características del Hodgkin. Entonces, miren aquí, miren la cantidad de celularidad, ¿no? Presente en esta diapositiva. Gran presencia de linfocitos, proliferación linfocítica. Aquí lo vemos a mayor aumento, más cercano, miren. Están viendo, ¿no? La cantidad de celularidad incrementada. Ay, qué pesado. Acá está. Otro, miren. Pasó. Entonces, miren la celularidad, ¿no? Que está presente. Y adoptan diversas formas, ¿no? Pero está como un empedregado, todito, ¿no? Lleno, ¿no? De celularidad. Y según dicen casi todas estas células que tienen un pleomorfismo, son células tipo B, que tienen un pleomorfismo, miren, estas más pequeñas, más grandes, más hipercromáticas, aquí también, son las que generalmente nos ayudan a hacer el diagnóstico. Aquí no hay células de Rett Sember, solamente son características del linfoma Hodgkin. También acá hay presencia de leucocitos tipo B. Estas son extinciones de inmunistoquímica que se aplican. Miren, donde nosotros vamos a ver, algunas veces va a teñirnos el citoplasma, como otras veces el núcleo. Aquí, miren, están viendo los núcleos teñidos, ¿no? Miren, los núcleos. Los núcleos se tiñen de color marrón negruzco. Miren, está bien positivo. Ay. Esa es otra vista. Le podemos, a ver, esa no puede agrandar. Pero miren, al contrario, en la que hemos visto anteriormente, está teñido el núcleo, acá está teñido los citoplasmas, para ver la arquitectura, ¿no? En sí, la parte citoplasmática es la que está entre cada una de ellas está teñida. Y aquí, sin embargo, vemos los núcleos bien hipercromáticos, ¿no? De esta neoplasia. Ahora, aquí tenemos, pongamos un intestino, un segmento de intestino, donde miren, aquí este epitelio es aparentemente normal y luego va incrementándose por la presencia de este tejido velloso, ¿no? Aquí tenemos, miren, acá está, hay un espacio ahí de tejido velloso que no está presente, la mucosa, ¿no? Pero sin embargo,
Miren, el tumor ha hecho que se encadene este desarrollo, ¿no? Y que nosotros lo vamos a ver a mayor aumento, cómo estas células que están aquí conforman ese linfoma con es linfoma no Hodgkin. Aquí también estamos viendo, miren, esta es la mucosa, ¿m? Y vemos acá, bueno, hay una esfacelación, pero debajo de ella está, miren, todo este tejido de granulación, todo este tejido subcutáneo, todo este tejido subcutáneo está conformado por células neoplásicas benignas y también de células T como células B, ¿no? Pero en este caso predomina más las alteraciones en las células B. Miren, se dan cuenta los cambios, alteraciones en los núcleos, miren. Núcleos acá algo redondos. Miren. Ese sí se nota muy bien su nucleolo, ese también. En cambio, otros están muy hipercromáticos, probablemente están en mitosis. Se pierde toda la trama, la arquitectura en sí del ganglio, ¿no? En estos linfomas. Oh, muy cortita la vista. Es esta. Vamos en el linfoma. A ver. Este es el linfoma. Ay, ¿qué? El linfoma. A ver. Ya. El linfoma de Malt. El linfoma de Malt es también un tipo de linfoma de células B que muchas veces tienen una baja malignidad y pueden exacerbarse, incluso pueden hacerse cánceres muy, muy agresivos, pero a posteriori, al inicio no. Este es un tipo de linfoma que puede estar presente en diferentes órganos, en el pulmón, puede estar presente en el estómago o en el intestino, ¿no? Puede estar presente en varios órganos y vamos a comprometer varios órganos, pero vamos a ver que el linfoma, el más frecuente, el linfoma de Mal tipo B, de células B, o en muy raros casos van a haber el compromiso de otro tipo de celularidad, ¿no? O también un linfoma y puede ser también que estemos frente a un ganglio que tiene metástasis más, no es un típico linfoma con punto de origen allí, ¿no? Entonces vamos a ver que los linfomas, unos son los linfomas Hodgkin, otros linfomas no Hodgkin, y el linfoma de Mal, lo estudiamos porque es un linfoma que tiene una baja capacidad de malignidad, ¿no? Pero que también llegado a un extremo, estos linfomas de Mal también pueden tener cierta agresividad, ¿no? Entonces, los tres linfomas son los que las células como ya características, ustedes saben que deriva un poco del leucocito, que son algo redondos, ovaladas, pero vamos a ver que generalmente en no, sí, miren, otros, miren, están en mitosis, otros generalmente son mucho más grandes, ¿no? Como como este con un núcleo más vesiculoso, ¿no? Y otros son núcleos muy pequeñitos. Todo esto está presente en el linfoma de Malt, como también podemos encontrarlo en el linfoma no Hodgkin. Pero los linfomas Hodgkin sí son los característicos de esas células de la testímera. Aquí también, mira las formaciones poliédricas, ¿no?
pero miren la variedad del pleomorfismo nuclear de que tienen los linfomas no Hodgkin. Vamos a ver que realmente hay una clasificación tremenda en linfomas no Hodgkin, lo cual motiva muchas veces a utilizar varios tipos de marcadores inmunistoquímicos. Tenemos algunos que ya se han tomado, pongamos cuando los sospechamos, un linfoma de no Hodgkin puede tener el uso de 6 a mínimo 5 marcadores para poder decir el diagnóstico definitivo del tumor. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que las variedades y que describimos va a ser muy importante para el clínico para poder tomar sus sesiones de quimioterapia por las variedades que presente. En cambio, vamos a ver que el linfoma de Hodgkin es muy diferente, si bien es cierto que tiene células de Stenberg, pero también tiene sus clasificaciones, ¿no? Sus clasificaciones dentro de del mismo Hodgkin, que si hay esclerosis, no hay esclerosis. Entonces, hay una serie de clasificaciones que nos ayudan mucho a diferenciar y describir en el momento de diagnóstico. ¿Para qué? Para que el oncólogo tome las decisiones del tratamiento que va a seguir en estos pacientes. Aparte de que hay zonas que pueden estar mucho más comprometidas con otras zonas aparentemente con linfocitos con muy poca tipia, ¿no? Entonces vamos a ver que no, tenemos que describir el porcentaje de compromiso del tejido, ¿no? En el momento de que hacemos el diagnóstico. Como si está comprometido, por decir, el 70%, 45% de la muestra enviada, qué tinciones presenta, cómo está la celularidad, si presenta mitosis, si hay compromiso de vasos, ¿no? Vasos sanguíneos, ¿no? Si están comprometidos solamente en la corteza, si está en la corteza y la médula. Entonces, todas esas descripciones que tenemos que realizar sirven para que luego puedan tomar una decisión en el tratamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que les explico en cuanto a lo que son linfomas, ¿no? Los linfomas de células B generalmente, ¿no? Linfoma de células B. Porque también hay linfoma de células T, los cuales son muy agresivos, ¿no? Entonces, dentro de los linfomas B están los linfocitos, los linfomas no Hodgkin, linfoma Hodgkin, pero los de muy bajo grado, se puede decir, son los linfomas de mal, que puede haber linfomas de mal gástricos, pulmonares, generalmente en mucosas, ¿no? Que se compromete este tipo de linfoma de mal, que siempre ha sido, o a veces una controversia en realizar su diagnóstico, porque algunos no lo llaman como mal, sino lo clasifican dentro de otros tipos de tumores o más agresivos, menos agresivos, pero hoy en día se le está dando mucha importancia al detalle con la inmunistoquímica, describir bien los tipos de linfomas al que estamos, porque hay linfomas no Hodgkin, puede haber linfomas a células grandes, a células pequeñas, o sea, la clasificación histológica puede ser muy variada, muy rica, ¿no? Pero por eso nos ayuda las tinciones de inmunistoquímica para poder describir las variedades, ¿no? Quizás en otro momento nos hace falta que les podamos poner tal cosa con tal inmuno, porque para que ustedes aprendan a diferenciar, les voy a agregar algunas diapositivas, que cuando repasemos, para que lo tengan bien claro, qué marcadores nos sirve. Tenemos que el linfoma Hodgkin utilizamos el marcador CD30 para describir si estamos frente a un linfoma de células T o células B. Tenemos que utilizar el CD20, que es un marcador que nos va a ayudar a diferenciar si es un linfoma de células B. Y si marcamos el CD3 y ese nos sale positivo, más que la célula, es un linfoma células T. Entonces, por eso les decía que los marcadores nos van a ayudar. Lo básico para saber si es un linfoma es primero saber si es un linfoma de células B o células T. Y para ello tenemos que ver un CD3 y un CD20. Punto.
Luego que allí hemos pedido eso, ahora, si vemos que hay estas células de Rett Steinberg, que son estas células características, con unos núcleos grandes, prominentes, ¿no? Uno, o puede ser binuclear, sospechamos de linfoma de Hodgkin, tenemos que hacer un CD30, incluso hay 2 o 3 marcadores más que podemos utilizar, pero es característico. Y luego, si nosotros estamos frente a un linfoma no Hodgkin, tenemos que utilizar también un cóctel de mayor cantidad de marcadores para poder diferenciarlo, ¿no? Por las variedades o por la presencia de estos marcadores y describirlo para que puedan tener los clínicos oncólogos poder tomar decisiones sobre el tratamiento a seguir en estos pacientes. Como ustedes pueden ver, los linfomas de Hodgkin pueden ser de muy buen pronóstico y con un tratamiento que el paciente luego hasta ni recuerda que lo tuvo en su juventud. Pero sin embargo, los linfomas tipo no Hodgkin son mucho más agresivos, muchos de ellos pueden llevar a la muerte del paciente, ¿no? Y además diferenciar un poco más cuál es el compromiso, más de células B, más de células T, y según eso ver el comportamiento en el tratamiento, ¿no? Entonces, por eso les decía la importancia que tienen estos linfomas, no solamente utilizar la hematoxilina eosina para la tinción en un inicio, sino que tenemos que ayudarnos de muchas otras tinciones especiales para poder hacer el diagnóstico de las variedades, ¿no?, de linfomas. ¿Preguntas? Los linfomas. La celularidad incrementada. Ajá. ¿Preguntas, chicos? Doctora, una consulta. Cuando usted menciona las tinciones especiales, a eso se refiere con los marcadores, ¿no? Ah, con marcadores, sí. Utilizamos marcadores inmunistoquímicos, pero también podemos utilizar marcadores histoquímicos. O sea, los histoquímicos nos ayudan cuando, por ejemplo, estamos sospechando que sea, ustedes saben que al ganglio le podemos hacer muchos otros estudios. Por ejemplo, si estamos pensando en una tuberculosis, haremos una coloración de Cien-Nielsen, ¿no? Para buscar las células de Langhans, ¿no? Pero si hablamos netamente de linfomas, también en los linfomas tenemos nosotros que utilizar sobre todo los marcadores inmunistoquímicos. Gracias.